Haz Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa en el que hablaremos sobre una de las cumbres de la literatura universal, alguien que además es muy cercano a nosotros, del vecino país de Colombia, y que llegó a obtener las más grandes distinciones, pero no solamente eso, porque yo diría que hay Nobel y Nobel. Hay personalidades que están más dentro de esta entraña popular, como el famoso Gabo, y que de alguna forma representan a América Latina. Por ello hemos escogido a un selecto número de personas quienes van a hablar sobre la obra, sobre la personalidad de Gabriel García Márquez, sobre su cercanía con el Ecuador y sobre el legado que nos deja. Por ello damos la más cordial bienvenida en este primer segmento a Diego Velasco Andrade, escritor, arquitecto, fundador de talleres literarios y con estudios en el extranjero también, en Bélgica, donde tuvo un doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura. Y bien, él ha estado relacionado con el mundo literario y pensamos una persona idónea absolutamente para hablar sobre esa cercanía de García Márquez con el Ecuador, el impacto que causa su obra y por qué no en el Ecuador, porque no hemos tenido Nobel, tenemos en el caso en Colombia y tenemos en Perú y por supuesto en otros países, Chile, México. Díganos sus ideas primero respecto a la obra de García Márquez. Bueno, es una obra que podríamos llamar, si no enciclopédica en cuanto a todo lo que escribió, pero sí a las temáticas, y tiene una trayectoria, tiene un proceso que va desde el realismo llamado mágico, que tiene una gran influencia del realismo nuestro de los años 30. Hablamos de José de la Cuadra, de los Angurimas, usted hablaba de Felicísimo Ángel Rojas. Felicísimo Rojas y el éxodo de Yangana, que algunos dicen es el antecedente de Cien años de soledad, porque Yangana es Macondo. Claro, finalmente Yangana es Macondo, es nuestro paraíso perdido, es como el de los abuelos, de las generaciones pasadas, donde el mito, la magia, la simbólica de esta fusión milenaria entre lo telúrico, lo nuestro, y lo que llega con los españoles, pues se va generando como una riqueza, una diversidad única, ¿no? Entonces, en el caso de García Márquez, luego tiene una etapa un poco más política, la crítica a las dictaduras, una posición de izquierda, el contexto de la Revolución Cubana, y luego esta visión incluso de recuperar la parte republicanista, Bolívar, y por último su parte ya personal, el ser humano enfrentado ante su única certeza, que es la muerte, y pues cómo entiende el placer, el sexo, la vida en suma en relación a enfrentarse con el final. Alguien dice que García Márquez nunca pudo desprenderse de dos cosas. Una, su visión como periodista, ¿no? Porque él es un periodista y se precia de serlo. Y lo otro, la soledad. Un poco sus personajes de alguna forma están solos, son solitarios. ¿Qué reflexión puede usted hacer respecto a estos dos aspectos? La una, esto de que el periodista está siempre presente, lo vemos sobre todo en Crónica de una muerte anunciada, pero también en otros de los pasajes de sus libros. Alguien decía que el periodista mata al escritor. En el caso de García Márquez esto no se da, porque el escritor combina perfectamente con el periodismo. Claro, yo pienso también que en los años 30, 40 a nivel mundial, pero luego en Latinoamérica se va generando este híbrido, esta simbiosis entre lo que se narra como crónica y aquello que es literatura y ficción, y luego entonces se convierte en este corpus más ficcional de una literatura que nos atrae, nos interesa, porque finalmente sabemos que el coronel Aureliano Buendía va a ser fusilado, pero ese no es el problema, sino cómo narrar ese proceso. Entonces él ya va jugando con estos elementos de las crónicas, de los reportajes periodísticos, que él tuvo que hacerlos en primer lugar por también su necesidad económica. Así es, tenía que sobrevivir. Claro. Y cuando tuvo que irse a vivir en México también, pues de alguna forma tenía que buscarse la vida como periodista, obviamente, ¿no? Entonces, y como guionista también, claro, audiovisual. Entonces, todo este proceso, sabemos que luego en Cuba ejerció mucho tiempo el trabajo de enseñanza a los guionistas, a los nuevos cineastas latinoamericanos, que desde los años 80 y 90, pues empiezan a construir una escuela entre lo que sería nuestra cruda realidad
socioeconómica, política y también la parte ficcional, los fantástica. deseos, los amores, la soledad quizás, pero yo pienso que García Márquez tiene que ver con una soledad acompañada, no es la soledad que diríamos, la soledad solo de soledad sí. absoluta, sino una soledad acompañada, porque un caribeño, acompañada un colombiano, de su continente también, porque obviamente, de alguna forma él lo dice en el discurso de aceptación del premio Nobel, cuando en Suecia primero rompe el protocolo y va con su traje diferente, claro, pero también a dar un discurso absolutamente latinoamericanista. Sí, sí, bajo una visión de ese posicionamiento de una América ya mestiza, pero que tiene toda una tradición, un bagaje que viene desde siglos y que se orienta, en el caso de él, pues a todas estas culturas caribeñas, a los caras, los caraíbes, los caribes, la contracción se ha dado así, y que nosotros también tenemos relación de algún modo con lo cara, ¿no? Desde Caracas, la zona del Caribe, los quitucaras tienen una relación con idiosincrasia nosotros. de ciudades como Guayaquil, alguien decía, no hay ciudad más caribeña que Guayaquil, ¿no? Claro, A pesar de no dar y el luego Caribe. esa fusión Sí. republicanista, colonial, y viene toda la parte contemporánea. Entonces, esa es la riqueza que posiciona a América en el concierto mundial. No es una capa, son varias capas simultáneas, yuxtapuestas. Ahora, me gustaría que usted nos comente sobre lo que empezamos hablando, sobre por qué no en Ecuador un premio Nobel. ¿Por qué personalidades como Ángel Felicísimo Rojas o como otros que usted ha mencionado, Aguilera Malta o cualquiera de los otros, José de la Cuadra, no llega a tener esa repercusión universal como lo tienen escritores como Vargas Llosa, como García Márquez, como el propio Pablo Sábato, algunos que no ganaron el premio Nobel, como el Borges, etcétera, que son símbolos dentro de la literatura universal? ¿Qué pasa con los ecuatorianos? Bueno, nosotros hemos tenido grandes escritores, grandes narradores. La generación del 30 ha sido insuperable, yo pienso. Y hemos tenido grandes poetas, y quizás la gente no conozca que en los años 70, entre 75 y 76, había la proposición para que nuestro gran poeta nacional, yo creo el más grande que hemos tenido, Jorge Carrera Andrade, tuviese el premio Nobel, y la proposición se vino desde Francia. Y aquí, en el concierto de una dictadura, pues quizás no hubo un provincianismo ecuatoriano, diríamos así, que no permite el haber aunado todos los esfuerzos para lograrlo, ¿no? Sacar adelante. Claro, Carrera Andrade extraordinario. Es el gran poeta, el hombre planetario, conocido más en Francia, conocido más del exterior que aquí mismo, que se dedicó luego de un activismo político, fue un socialista, pues a la actividad diplomática, y pasó por el mundo recorriendo embajadas, y en esa circunstancia pues fue conocido y valorado. Él hizo antologías de poetas franceses, de las vanguardias, de los surrealistas, y estuvo en contacto con grandes escritores franceses de los años 50. Faltó tal vez empuje de país. Claro, que es siempre nuestro problema de autoestima, nuestro problema de creernos lo inferior y no saber que, por ejemplo, García Márquez bebió las fuentes de nuestros grandes realistas, de los que se van, de Gallegos Lara, de Felicísimo Rojas, habría que reivindicar eso, claro, habría que reivindicar eso, es decir, como antecedentes de García Márquez a los grandes narradores ecuatorianos. Al menos el primer García Márquez de 100 años de soledad, bebe en esas fuentes de nuestro realismo, que ya sin llamárselo así, es un realismo mágico que trasciende los años 30 del realismo socialista y se va ya a la parte esta ficcional, sobre todo los personajes fabulosos de la costa, los angurimas, la tigra, toda esta visión de esa fusión. Y que son bellísimos, ¿no? Así es. Y que luego se conjuga también con lo esmeraldeño, ¿no? Claro, y luego con Estupiñán Vaz, Alberto Ortiz, Nelson Estupiñán, sí, que son también fantásticos en recuperar esas tradiciones, esos mitos de lo afroecuatoriano. Sí, y en el caso de la zona Azuay y Loja, pues igualmente hay toda una tradición que se relaciona con lo amazónico, y en el caso del éxodo de Yangana, ¿no es cierto? Indudable. Entonces, como conclusión tal vez de esta parte, Diego, ¿usted recomendaría que ahora que se produjo esta visión mundial hacia García Márquez por el hecho de su muerte, usted recomendaría a los ecuatorianos leer a los narradores ecuatorianos? Claro, es lo primero que debemos antes de ir a García Márquez, tal vez leer. Sí, para entender esa relación, por ejemplo, con 100 años de soledad. Qué bien, y yo creo que eso es una recomendación absolutamente válida. Así es que a releer o a leer por primera vez
a esos grandes autores ecuatorianos como Demetrio Aguilera Malta, Ángel Felicísimo Rojas, a todos aquellos que de alguna forma fueron las fuentes de las que bebió García Márquez antes de escribir su famosa obra Cien años de soledad. Muchísimas gracias, Diego, a usted, y continuamos con una pausa. Le mieux que je puisse faire, c'est d'exhorter ceux qui ne les ont pas lus à les lire. C'est bien ce que j'ai fait. Sur ces paroles, je vous présente les félicitations les plus cordiales de l'Académie suédoise et je vous invite à recevoir le prix Nobel littérature des mains de Sa Majesté le Roi.